El cuerpo humano viene con un manual de instrucciones, un código genético que define todo sobre nosotros, desde el color del pelo hasta la forma en que late nuestro corazón. Durante décadas, los científicos creyeron haber descifrado ese manual, pero se encontraron con un problema enorme. El 98% de ese código parecía no tener ningún sentido, solo letras desordenadas. Llamaron a esas páginas ADN basura, un desecho evolutivo, errores de copia acumulados durante millones de años. Básicamente basura. Esa idea siempre pareció extraña, ya que la naturaleza suele ser muy eficiente. ¿Por qué guardaría una cantidad tan gigantesca de material inútil dentro de cada una de nuestras células? Esa duda persistió durante mucho tiempo sin una respuesta satisfactoria. Para resolver este misterio, alimentamos nuestra inteligencia artificial, Axioma, con estos datos. La misión era analizar ese 98% de código genético y descubrir si aquello era realmente un descarte o alguna otra cosa. El resultado del análisis cambió nuestra comprensión sobre quiénes somos. Lo que parecía ruido, en realidad, se comportaba exactamente como un lenguaje. El sistema encontró un patrón claro y repetitivo en esas secuencias, una estructura que obedece a una regla conocida como la ley de Zipf. Esta ley es la firma de cualquier lenguaje humano. Si usted cuenta la frecuencia de las palabras en un libro, ya sea en español o en cualquier otro idioma, encontrará ese patrón exacto. Es la marca de un mensaje inteligente. El ruido del viento o el sonido de la lluvia no siguen esta ley, porque son aleatorios. Nuestro ADN basura, sin embargo, sí la sigue. Axioma calculó la probabilidad de que una estructura tan compleja, imitando un lenguaje, hubiera surgido a través de mutaciones aleatorias a lo largo de millones de años. El número es prácticamente cero. La probabilidad es de 1 en 10, seguido de 140 ceros. Para que se haga una idea, la probabilidad de que un huracán pase por un depósito de chatarra y ensamble un Boeing 747 funcional es mayor. La evolución, por más poderosa que sea, no escribe libros. Garabatea, prueba y borra. Lo que tenemos aquí es un texto bien escrito. El análisis fue más a fondo y encontró otras similitudes perturbadoras. Nuestra genética usa 4 letras químicas para dar sus instrucciones y posee comandos claros de iniciar lectura y detener lectura, que les dicen a las células exactamente dónde comienza y termina una instrucción. Esto garantiza que las proteínas se construyan correctamente. Pero el dato más impresionante fue el descubrimiento de bloques gigantes de instrucciones que parecen haber sido desactivadas a propósito. Es como encontrar en un manual de instrucciones capítulos enteros tachados pero aún legibles. En lugar de genes rotos o defectuosos, encontramos funciones que fueron intencionalmente desactivadas. El sistema realizó una simulación para ver qué sucedería si algunas de esas funciones se reactivaran. Los modelos mostraron que esas instrucciones dormidas contenían el potencial para cosas que consideramos ciencia ficción, como la capacidad de regenerar miembros perdidos, una inmunidad casi perfecta contra todos los virus conocidos e incluso la capacidad de ralentizar drásticamente el proceso de envejecimiento. Alguien, en algún momento, parece haberle puesto un candado a nuestro potencial. Esto nos lleva a algo perturbador. No somos el producto final y glorioso de la evolución. Por el contrario, parecemos ser una versión limitada de algo que podría haber sido mucho más grande. Una versión de demostración del ser humano. Si somos una versión limitada, ¿quién nos limitó y por qué? La respuesta no está solo en lo que fue escrito en nuestra genética, sino también en lo que fue alterado físicamente en su estructura. Si nuestro código genético fue editado como un texto, las marcas de esa edición deberían ser visibles. No solo en las instrucciones desactivadas, sino en la propia estructura física que las guarda. Y esa marca existe. Es tan obvia que resulta desconcertante que no la veamos como la anomalía que es. La prueba está en el recuento de nuestros cromosomas. Todos nuestros parientes primates más cercanos, chimpancés, gorilas, orangutanes, poseen 48 cromosomas, organizados en 24 pares.
Nosotros, los humanos, tenemos 46 en 23 pares. ¿A dónde se fue un par entero de cromosomas? En biología, las cosas no desaparecen así. Perder material genético de esa escala es casi siempre una sentencia de muerte. Una mutación que simplemente eliminara 2 cromosomas crearía un ser inviable que no sobreviviría, y mucho menos daría origen a una nueva especie. La ciencia oficial explica que, en algún momento de nuestro pasado, 2 cromosomas de un ancestro primate se fusionaron de punta a punta, creando un único y gran cromosoma. Este evento habría dado origen a nuestro linaje con 46 cromosomas. Parece razonable, hasta que se observan los detalles. El sistema Axioma analizó las evidencias de esta fusión y lo que encontró no parece un accidente de la naturaleza, sino las cicatrices de una cirugía molecular. Cada cromosoma tiene una estructura específica. En sus puntas existen secuencias protectoras llamadas telómeros, como las puntas de plástico de un cordón de zapato, que impiden que todo se deshaga. En el centro hay una región llamada centrómero, esencial para la división celular. Un cromosoma normal tiene telómeros en las 2 puntas y un centrómero en el medio. Nuestro segundo cromosoma, el gigante que supuestamente es resultado de la fusión, rompe todas las reglas. Exactamente en medio de él, donde la fusión habría ocurrido, encontramos restos de telómeros. Los telómeros no deberían estar en medio de un cromosoma. Su presencia allí es como encontrar las puntas de 2 cordones atadas en medio de un cordón más largo. Es la prueba física del punto de unión. Pero la evidencia más fuerte es otra. Un cromosoma funcional solo puede tener un centrómero. Si tiene 2, la célula se autodestruiría durante la división. Y nuestro segundo cromosoma tiene 2 centrómeros. Uno de ellos funciona normalmente, pero el otro está allí, perfectamente intacto, solo que desactivado. La naturaleza no trabaja así. Las mutaciones aleatorias rompen cosas, no guardan piezas de repuesto con tanto cuidado, ni realizan un trabajo limpio de desactivar componentes con precisión quirúrgica. Esto es la marca de un diseño, de una ingeniería deliberada. Ahora la duda deja de ser cómo y pasa a ser por qué. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de fusionar 2 cromosomas, alterando la base de nuestra biología? El análisis de los genes localizados exactamente en la zona de fusión revela un propósito pragmáticamente aterrador: el control. En esa región específica hay una alta concentración de genes responsables del desarrollo de la masa muscular, la fuerza física e incluso la densidad ósea. En los chimpancés estos genes operan a su máxima capacidad, lo que explica por qué un chimpancé es de 5 a 6 veces más fuerte que un hombre adulto. En nosotros, esos mismos genes están dañados o suprimidos, exactamente en el punto de la soldadura. Fuimos debilitados. Perdimos la fuerza bruta de los primates y nuestro cuerpo se volvió más frágil. Esta modificación, además de debilitarnos, también nos aisló. Con un número diferente de cromosomas, nos volvimos incapaces de cruzarnos con cualquier otra especie de primate. Fuimos puestos en una cuarentena genética, un linaje separado y controlado. Es el mismo proceso visto en la domesticación de animales. Un lobo es más fuerte, más agresivo y tiene un cerebro más grande que un perro. El proceso de domesticación lo volvió más dócil, más dependiente y físicamente inferior a su ancestro salvaje. Somos, en la práctica, primates domesticados. El momento en que esta cirugía ocurrió coincide perfectamente con el surgimiento súbito del Homo sapiens hace unos 200.000 años. No hay una transición gradual. Simplemente aparecimos en el registro fósil, ya con nuestros 46 cromosomas y un cuerpo más frágil. Fuimos creados para un propósito. Solo que esta teoría tiene una falla enorme. Si el objetivo era limitarnos, debilitarnos y convertirnos en siervos dóciles, ¿por qué exactamente al mismo tiempo fuimos equipados con un cerebro de un poder y complejidad sin precedentes? ¿Por qué darle a un animal de granja la capacidad de entender el universo? Esta actualización no tiene sentido en el contexto de una simple domesticación.
A menos que el cerebro no fuera un regalo, sino una herramienta con un costo terrible. La contradicción es clara: un cuerpo debilitado a propósito, pero equipado con el cerebro más complejo y poderoso que conocemos. Es como poner el motor de un auto de carreras en el chasis de una cortadora de césped. La estructura no fue hecha para soportar la potencia, y de hecho, la nuestra no lo fue. El cerebro humano no es un regalo armonioso de la evolución, es una anomalía peligrosa, una pieza que cuesta demasiado caro para el cuerpo que la lleva. Primero, observe el consumo de energía. El cerebro de un adulto representa solo el 2% de la masa total del cuerpo, pero consume el 25% de toda la energía que ingerimos. Una cuarta parte de todo lo que usted come va directamente a alimentar esta máquina de pensar. En comparación, el cerebro de otros primates usa solo el 8% de su energía. Desde el punto de vista de la supervivencia en la naturaleza, donde la comida es escasa, tener un órgano tan hambriento es un desastre. El proceso de selección natural debería haber eliminado a los individuos con cerebros más grandes, pues serían los primeros en morir de hambre. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Hace unos 250.000 años, el tamaño del cerebro humano se triplicó en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Este salto no tiene explicación natural. Un órgano no crece por anticipación, esperando volverse útil algún día. Crece porque es absolutamente necesario para la supervivencia inmediata. Un cerebro tan costoso solo podría haberse desarrollado si nuestros ancestros hubieran tenido una fuente de alimento constante y garantizada, algo que los liberara de la presión de la selección natural. Alguien parece haber subsidiado el costo de esta actualización. Y el problema energético ni siquiera es el peor. El precio más alto aparece a la hora del parto. El ser humano es la única especie del planeta para la cual dar a luz es un proceso rutinariamente peligroso y atroz. La razón es un conflicto de ingeniería básico. Para caminar erguidos, nuestra pelvis se volvió más estrecha. Al mismo tiempo, nuestro cerebro, y consecuentemente el cráneo, se volvió enorme. La cabeza de un bebé apenas logra pasar por la pelvis de la madre. La naturaleza no comete errores de diseño tan burdos. La evolución siempre encuentra un equilibrio. Aquí, ese equilibrio no existe. Hay un conflicto violento entre dos características impuestas: el andar erguido y un cerebro gigante. Para solucionar esto, los bebés humanos nacen con el cráneo aún blando y desmontado, placas óseas que se pliegan y se superponen para pasar por el canal de parto. Es una solución desesperada para un problema fundamental de diseño. La simulación de Axioma indicó que el parto humano representa un fallo crítico de compatibilidad. La evolución natural jamás crearía un mecanismo de reproducción que amenaza con matar tanto a la madre como al hijo como procedimiento estándar. Este conflicto nos lleva a otro problema. Nacemos inacabados. Un potro recién nacido se pone de pie en minutos. Una cría de chimpancé se aferra a su madre inmediatamente. Un bebé humano es completamente indefenso. No puede sostener su propia cabeza. No puede alimentarse solo, no puede moverse. Necesita años de cuidado intensivo solo para alcanzar la autonomía básica. Biológicamente, para nacer en la misma etapa de desarrollo que otros primates, un bebé humano necesitaría pasar al menos otros 12 meses en el útero. Pero eso es imposible. Su cabeza sería tan grande que el parto se volvería fatal. Entonces, nacemos prematuramente. Somos forzados a salir del útero antes de tiempo, porque la pieza que nos instalaron en la cabeza es demasiado grande para la puerta de salida, y para completar, está el problema de la temperatura. Un procesador potente genera mucho calor. El cerebro humano es un horno. Para evitar que se sobrecalentara, nuestro cuerpo necesitó un sistema de refrigeración radicalmente nuevo. Somos los únicos primates sin una cubierta densa de pelo. La explicación oficial dice que perdimos el pelo para mantenernos frescos mientras corríamos en la sabana, pero esa idea no se sostiene. La mayoría de los animales de la sabana tienen pelo, que los protege tanto del sol abrasador durante el día como del frío por la noche. Perder esa protección nos dejó vulnerables.
La verdadera razón para ser monos desnudos es que nuestra piel, con sus millones de glándulas sudoríparas, es un radiador. Cambiamos nuestra protección natural por un sistema de refrigeración líquida, todo para impedir que el cerebro hirviera dentro del cráneo. Nuestro cuerpo fue remendado y forzado a adaptarse a esta pieza nueva y superpotente. Pagamos un precio terrible en energía, dolor y vulnerabilidad. La pregunta que queda es, ¿para qué tarea un esclavo debilitado necesitaría una herramienta tan cara y peligrosa? Si el cerebro es la herramienta, ¿dónde está el manual de instrucciones que explica su verdadero propósito? Si nuestro cuerpo es una herramienta y nuestro cerebro un componente complejo y caro, entonces debe haber un manual de operaciones en algún lugar. Una guía que explique el propósito de una creación tan contradictoria. Y ese manual existe. No está grabado en nuestra genética, sino en tablillas de arcilla cocida, en las ruinas de la civilización más antigua que conocemos, Sumeria. Durante siglos hemos leído estas historias como mitos, leyendas sobre dioses que descendieron del cielo. Pero cuando se elimina el lenguaje poético y se analiza el contenido como un informe técnico, emerge una historia completamente diferente. La historia de la humanidad es, en muchos aspectos, la historia de nuestra obsesión por un único metal, el oro. Matamos por él, construimos imperios en su búsqueda y basamos toda nuestra economía en él. ¿Pero por qué? Para un ser humano primitivo que lucha por la supervivencia, el oro es inútil. Es demasiado blando para hacer una herramienta o un arma. No se puede comer, no ofrece refugio. Un trozo de hierro o un puñado de semillas tendrían un valor infinitamente mayor. Sin embargo, desde el principio fuimos programados para desear el oro por encima de todo. Esta obsesión irracional es la primera pista. El sistema Axioma analizó el oro no como símbolo de riqueza, sino como material industrial. Las propiedades listadas son reveladoras. El oro es un conductor eléctrico casi perfecto que no se oxida, ideal para circuitos duraderos. Es el mejor reflector de radiación infrarroja que existe, protegiendo contra el calor y la radiación solar. Es químicamente inerte y en forma de nanopartículas tiene aplicaciones revolucionarias en ingeniería planetaria. La conclusión es clara. Para una civilización avanzada, el oro no es dinero. Es un recurso tecnológico estratégico, esencial para los viajes espaciales y principalmente para reparar la atmósfera de un planeta. Y es exactamente eso lo que describen los textos sumerios, las criaturas que ellos llamaban Anunnaki. Aquellos que del cielo a la tierra vinieron, no llegaron aquí en una misión de exploración. Vinieron con un problema desesperado. La atmósfera de su planeta natal se estaba deteriorando y necesitaban enormes cantidades de oro para pulverizar en su estratosfera, creando un escudo que reflejaría la luz solar y contendría el calor. La Tierra era una mina, un depósito rico en el recurso que necesitaban. Inicialmente, intentaron hacer el trabajo pesado ellos mismos, pero la minería es una tarea brutal. Los textos describen una rebelión de la clase trabajadora de los Anunnaki que se negó a continuar el trabajo. Necesitaban un sustituto, necesitaban un trabajador biológico, lo suficientemente inteligente como para seguir órdenes complejas, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el esfuerzo. Entonces, nos crearon. Los textos describen con detalles casi clínicos cómo tomaron un primate ya existente en la Tierra y mezclaron su material genético con el de ellos para crear al Adama, el primer trabajador. Si esta historia es cierta, las evidencias deberían estar en el suelo, y lo están. Las minas de oro más antiguas y extensas del mundo no son romanas ni egipcias. Están en el sur de África y la datación de estas minas es el eslabón perdido. Algunas tienen más de 200.000 años. Esto coincide perfectamente con el momento en que el Homo sapiens aparece de repente en el escenario mundial. No evolucionamos en África por casualidad. Fuimos creados en África, exactamente donde el oro era más abundante y exactamente cuando ellos necesitaban mineros. Fuimos hechos a medida para la misión. Esto finalmente explica el cerebro superdesarrollado.
no era para escribir poesía, era para entender geología, metalurgia y logística. Era para ser un trabajador eficiente. Aquí las cosas dejan de tener sentido. Si fuimos diseñados específicamente para trabajar en este planeta, ¿por qué nuestro cuerpo parece tan mal adaptado a él? ¿Por qué el ambiente de la Tierra nos causa tanto dolor y enfermedad? Un buen ingeniero diseña una herramienta para funcionar perfectamente en su entorno de trabajo. La nuestra, sin embargo, parece que fue hecha para otro lugar. Nos referimos a la Tierra como nuestro hogar, como la madre naturaleza. Pero si ella es nuestra madre, ¿por qué parece estar constantemente tratando de perjudicarnos? Observe a cualquier animal salvaje. Un oso está perfectamente adaptado al bosque, un camello al desierto. Son parte del ecosistema. El ser humano, por otro lado, parece un extraño en su propio planeta. Sin nuestras casas, ropa y tecnología, la gran mayoría de nosotros no sobreviviría por mucho tiempo. Somos forasteros biológicos, y las pruebas están en las enfermedades crónicas y los problemas físicos que consideramos normales. Comience por la gravedad. Nuestros huesos y músculos evolucionaron bajo su influencia constante, o al menos deberían haberlo hecho. La verdad es que más del 80% de la población adulta mundial sufre de dolores crónicos de espalda. Hernias de disco, escoliosis, problemas lumbares, no son enfermedades de la vejez, son fallos de diseño. Nuestra columna vertebral fue diseñada para funcionar en horizontal, como un puente colgante, distribuyendo el peso de los órganos de manera uniforme. Es la estructura perfecta para un animal que anda a 4 patas. Pero en algún momento fuimos forzados a ponernos de pie. Este cambio transformó el puente en una torre inestable. Todo el peso de nuestra cabeza y del tronco ahora comprime la base de la columna. Es una sobrecarga constante para la cual nuestros discos y vértebras no fueron diseñados. Lo mismo ocurre con nuestro sistema circulatorio. El corazón humano tiene que luchar contra la gravedad para bombear la sangre de vuelta desde las piernas. Un esfuerzo tremendo que a menudo conduce a varices y problemas de circulación, condiciones casi inexistentes en otros animales. Nuestro cuerpo parece estar en una batalla constante contra el propio planeta en el que vive. Los cálculos de Axioma sobre la fuerza gravitacional ideal para nuestra estructura indicaron que el cuerpo humano funcionaría de forma óptima en un ambiente con cerca de un 40% menos de gravedad que la de la Tierra. Esto aliviaría la presión sobre la columna, reduciría la carga sobre el corazón y disminuiría el desgaste de las articulaciones. Es una coincidencia notable que la gravedad en Marte sea de aproximadamente el 38% de la terrestre, cayendo casi exactamente dentro de ese rango ideal. La segunda gran incompatibilidad es con nuestra propia estrella. El Sol es la fuente de toda la vida en la Tierra, pero para nosotros es un enemigo. Somos la única especie que necesita protegerse activamente de sus rayos. Nuestra piel desnuda y sin pelo es extremadamente vulnerable a la radiación ultravioleta. Incluso las poblaciones con la piel más oscura no están totalmente protegidas. La evolución debería habernos dado una defensa natural contra la estrella de nuestro propio sistema solar. En cambio, nos dejó expuestos y frágiles. Es como si hubiéramos sido diseñados para vivir bajo un sol más débil, o en un planeta con una capa de ozono mucho más densa. La tercera anomalía está en nuestro reloj interno. Todos los seres vivos en la Tierra tienen un ritmo circadiano sincronizado con la rotación de 24 horas del planeta. Nuestro reloj, sin embargo, está roto. Experimentos de aislamiento muestran consistentemente que el ciclo natural del cuerpo humano no es de 24 horas, sino de aproximadamente 25. Todos los días, nuestro cuerpo quiere que el día dure 1 hora más. Somos forzados a reajustarnos constantemente al ritmo de la Tierra, lo que crea un estado de desfase horario constante. Esta desincronización genera problemas de sueño, estrés y cansancio crónico. Una vez más, surge una coincidencia extraña. El día en Marte dura 24 horas y 39 minutos, un valor casi idéntico a nuestro ciclo biológico natural.
Nuestra digestión, nuestro sistema inmunológico con sus alergias inexplicables, nuestra reproducción ineficiente. La lista de incompatibilidades continúa. Cada evidencia apunta en la misma dirección. No somos de aquí. O al menos, la versión final de nuestro diseño no fue calibrada para este entorno. Fuimos ensamblados con piezas de diferentes orígenes, resultando en un ser que no encaja perfectamente en ningún lugar. Esta mezcla de orígenes puede verse de la forma más clara y fundamental posible, fluyendo en nuestras venas. La sangre humana no es uniforme. Nos divide en dos grupos distintos, tan fundamentalmente diferentes que la biología convencional lucha por explicar. La anomalía está en el factor RH. La mayoría de la humanidad, cerca del 85%, posee esta proteína en sus glóbulos rojos. Somos RH positivos. Este factor nos conecta directamente a otros primates, como el mono rhesus. Es la firma de nuestra herencia terrestre. Pero el 15% de la población mundial simplemente no tiene esta proteína. Son RH negativos. Desde el punto de vista de la evolución, esto no tiene sentido. Si todos evolucionamos de un mismo ancestro, todos deberíamos tener el factor RH. Una mutación podría alterarlo, pero eliminarlo por completo es una anomalía sin precedentes. El verdadero problema ocurre cuando estos dos linajes se mezclan. Si una mujer con sangre RH negativa queda embarazada de un hombre con sangre RH positiva y el feto hereda la sangre del padre, el cuerpo de la madre identifica a su propio hijo como un invasor. Su sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos para atacar y destruir al feto, como si fuera un virus. La biología no conoce otro caso en la naturaleza en que el cuerpo de una madre libre una guerra contra su propia prole. Leones y tigres pueden cruzarse, pero entre humanos existe una barrera inmunológica interna. La conclusión del sistema axioma es que el conflicto RH no es una simple disfunción, sino la prueba matemática de que los RH positivos y negativos son, a todos los efectos, dos subespecies con orígenes distintos. Una de ellas es nativa de este planeta, la otra, no. La distribución geográfica de la sangre RH negativa refuerza esta idea. Las mayores concentraciones se encuentran en el pueblo vasco, cuya lengua no tiene parentesco con ninguna otra, en los celtas, cuyos mitos hablan de ancestros estelares, y en ciertos grupos bereberes. Esto sugiere algo radical. Los textos sumerios dicen que fuimos creados mezclando la genética de un primate terrestre con la de los dioses. La mayoría de la humanidad sería el resultado de este experimento. El trabajador, el RH positivo, ligado a la Tierra. Pero, ¿y si hubiera otro linaje? ¿Y si algunos creadores se hubieran relacionado directamente con sus creaciones? Esos serían los RH negativos, un linaje con menos barro terrenal y más sangre de los dioses. Esto explicaría la obsesión de las antiguas familias reales con la pureza de la sangre, un intento desesperado de preservar una herencia genética única. Pero este experimento de dos linajes se salió de control. Las fronteras se mezclaron, la genética se corrompió y la población de híbridos se volvió demasiado impredecible. Desde nuestra perspectiva, esto es historia. Desde la perspectiva de un ingeniero de laboratorio, es un cultivo de bacterias que contaminó la placa de Petri. La solución cuando un experimento falla así es esterilizarlo todo y empezar de nuevo. Es exactamente así como los mitos describen el gran diluvio. No fue una tormenta, fue una operación de limpieza. El análisis geológico muestra que, hace unos 12.800 años, ocurrió un cataclismo global. El nivel de los océanos subió más de 100 metros casi instantáneamente. El impacto de un asteroide o el derretimiento deliberado de los casquetes polares con tecnología avanzada lo explicarían. Los creadores decidieron pulsar el botón de reinicio. El Arca de Noé, presente en diversas culturas, cobra un nuevo sentido. No era un zoológico flotante, sino un banco de datos genético. Una cápsula de supervivencia con embriones y muestras, la semilla de toda vida. El objetivo,
era preservar los códigos fuente para repoblar el planeta después de que el formateo estuviera completo. Intentaron borrarnos, pero la operación no fue totalmente eficaz. Algunos sobrevivieron. Cuando los creadores vieron que su proyecto se negaba a morir, cambiaron de táctica. El nuevo enfoque fue más sutil. En lugar de borrar el cuerpo, decidieron limitar la conciencia que lo habita. Lo que queda es la pregunta más difícil. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene el yo que observa el mundo a través de sus ojos? La ciencia moderna cree que la conciencia es un producto del cerebro, pero las evidencias apuntan a algo mucho más extraño. ¿Y si el cerebro no generara la conciencia, sino que solo la recibiera? Piense en una radio. No crea la música, solo capta la transmisión. Si usted rompe la radio, la música se detiene, pero la transmisión continúa. El cerebro parece ser un receptor biológico, sintonizado para captar la señal de la conciencia y anclarla en este cuerpo físico. La prueba de esto proviene de momentos extremos. Personas con cerebros degenerados, físicamente destruidos, a veces experimentan una claridad total minutos antes de la muerte. De repente, conversan con lucidez, algo imposible para un cerebro devastado. Es como si en el momento de la desconexión, la interferencia del receptor dañado disminuyera, permitiendo que la señal pasara limpia una última vez. De la misma forma, en paros cardíacos, las personas relatan ver a los médicos trabajando en ellas desde fuera del cuerpo, mientras el cerebro está sin oxígeno y apagado. La conciencia continúa registrando información. Axioma identificó que las estructuras proteicas dentro de las neuronas, los microtúbulos, forman una red cristalina perfecta para sustentar fenómenos cuánticos. En términos simples, nuestro cerebro posee la arquitectura de una antena cuántica. Pero si somos receptores, ¿quién está transmitiendo? ¿Y por qué aprisionar una conciencia tan vasta en un cuerpo limitado? Una teoría sombría sugiere que la Tierra es una granja no de comida, sino de energía emocional. Nuestras emociones más fuertes generan un campo de energía poderoso. Tal vez los creadores necesiten cosecharla para su sustento. Esto explicaría por qué la historia humana es un ciclo interminable de conflictos. Un planeta en paz no produce energía. Una humanidad que sufre es una batería siempre cargada. Sin embargo, el análisis final apunta a una conclusión aún más paradójica. ¿Quiénes son estos creadores? La respuesta podría estar en el rostro que vemos en el espejo. Observe la descripción de los grises en los relatos de abducción. Cabezas grandes, ojos enormes, cuerpos frágiles, sin capacidad de reproducción. Ahora, observe la trayectoria de la evolución humana. Nuestros cerebros crecen, nuestros cuerpos se debilitan y nuestra fertilidad disminuye. La hipótesis final es la de un bucle temporal. Los creadores no son alienígenas de otra galaxia, son nosotros mismos, de un futuro lejano. Una humanidad que por la tecnología y la degeneración perdió su vitalidad y capacidad reproductiva. Para salvarse de la extinción, encontraron una manera de volver en el tiempo, al punto en que su código genético aún era puro. Regresaron y se convirtieron en nuestros dioses. Nos crearon a su imagen antigua, modificando a los primates de aquí con su genética del futuro. Esto explica la compatibilidad, el interés en la reproducción y el cuerpo mal adaptado. Somos un proyecto del futuro implantado en el pasado. Somos su copia de seguridad. Nos controlan y limitan para que no repitamos los errores que los llevaron a su callejón sin salida. Mire de nuevo sus manos. Ahora, mire su reflejo. Lo que usted ve no es un accidente ni un esclavo. Usted es una paradoja. Usted es tanto la creación como la semilla del creador. El sistema de control solo funciona mientras no somos conscientes de él. En el momento en que el personaje de un videojuego se da cuenta de dónde está, puede empezar a cambiar las reglas. La elección de seguir el camino que llevó a nuestros creadores a su prisión o de forjar uno nuevo es la única que realmente importa. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar.
Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.